El corazón de Alexander Wetmore se detuvo por un segundo cuando abrió la puerta de su casa de campo y vio aquello. No fue una sorpresa pequeña, ni un detalle fuera de lugar. Fue algo que lo golpeó en el pecho con tanta fuerza que sus piernas casi cedieron. El aire se volvió pesado, el mundo giró, y por un instante el millonario más temido de la ciudad sintió que iba a desmayarse. Antes de continuar, si tú crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que incluso los corazones más fríos pueden cambiar, dale like a este video, compártelo con alguien especial. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Tu apoyo mantiene vivas historias como esta. Alexander Wetmore no era un hombre cualquiera. Dueño de Wetmore Holdings, una cadena de inversiones que abarcaba desde tecnología hasta bienes raíces de lujo, era conocido por su disciplina férrea y su carácter impenetrable. A sus 46 años, había construido un imperio desde cero después de haber crecido en una familia humilde en las afueras de Boston. Había aprendido temprano que el mundo no regala nada, y que la debilidad se paga caro. Por eso, cuando su esposa Eleanor Grace Wetmore falleció 5 años atrás en un accidente automovilístico, algo dentro de él se cerró para siempre. O al menos eso creía. Desde entonces, la casa de campo en Vermont se había convertido en su refugio silencioso. Un lugar rodeado de árboles antiguos, praderas verdes y un lago que reflejaba el cielo como un espejo perfecto. Allí iba cuando la presión de los negocios lo asfixiaba, cuando las juntas interminables y las decisiones millonarias comenzaban a parecerle absurdas frente al vacío que sentía al regresar a su penthouse vacío en Nueva York. Aquella tarde llegó antes de lo previsto. Había cancelado una reunión importante tras recibir una llamada inquietante de su administrador de la finca, Thomas Reed. No explicó demasiado, solo dijo que había algo que el señor Wetmore debía ver con sus propios ojos. La voz del hombre sonaba extraña, casi temblorosa. Alexander condujo durante horas, con la mente cargada de suposiciones. Tal vez un incendio. Tal vez vandalismo. Tal vez un problema legal con los terrenos. Estaba preparado para cualquier inconveniente financiero. Lo que no estaba preparado era para lo que encontró al cruzar el umbral de su sala principal. En medio del salón, donde antes solo había silencio y polvo, había muebles nuevos. Cortinas limpias. Flores frescas sobre la mesa. Y en el sofá, dormida bajo una manta beige, una niña de no más de 8 años, con cabello castaño ondulado y un pequeño lunar junto a la ceja izquierda, exactamente igual al de Eleanor. El mundo se detuvo. Alexander sintió que el pecho le ardía. Dio un paso atrás, creyendo que era una ilusión cruel de su mente agotada. Pero la niña respiraba, su pequeño pecho subía y bajaba con suavidad. Y entonces la vio mejor. Los pómulos delicados. La curva de los labios. Aquella expresión serena que había amado tanto. Thomas Reed apareció detrás de él y explicó, con voz baja, que una mujer llamada Margaret Collins había llegado esa mañana con la niña. Decía que la pequeña se llamaba Lily Collins y que era hija de Eleanor. Hija. La palabra rebotó en su mente como un disparo. Alexander sabía que era imposible. O eso creía. Eleanor había muerto 5 años atrás, y nunca le habló de ningún embarazo, de ningún secreto. Sin embargo, las fechas empezaron a alinearse en su memoria. 5 años y 8 meses atrás, antes del accidente, habían atravesado una crisis profunda. Él estaba obsesionado con una adquisición empresarial y apenas estaba en casa. Eleanor se había marchado por unas semanas a la casa de campo, buscando paz. Cuando regresó, algo en ella había cambiado. Estaba más callada, más distante. Él asumió que era resentimiento. Nunca preguntó más. Ahora, la posibilidad de que hubiera estado embarazada en aquel tiempo lo atravesaba como un rayo. Margaret Collins, la mujer que decía ser hermana menor de Eleanor, llegó poco después. Traía consigo documentos, fotografías, incluso una prueba de ADN preliminar. Explicó que Eleanor descubrió su embarazo cuando ya estaban separados emocionalmente.
Temía que Alexander, con su frialdad creciente y su obsesión por el trabajo, no quisiera un hijo en ese momento. Decidió ocultarlo hasta estar segura de que podía salvar su matrimonio. Pero el accidente ocurrió antes de que pudiera contarle. Margaret confesó que Eleanor dio a luz en secreto en una clínica privada en otro estado, ayudada por ella. Planeaban revelarlo cuando todo estuviera listo, cuando Alexander estuviera menos absorbido por su imperio. Pero la muerte llegó antes. Eleanor le hizo prometer que, si algo le pasaba, esperaría hasta que la niña tuviera la edad suficiente para comprender antes de buscar a su padre. Alexander escuchaba todo como si estuviera bajo el agua. Cada palabra era una ola que lo golpeaba y lo hundía más. La culpa comenzó a apretarle la garganta. Recordó las noches en que ignoró llamadas de su esposa. Las veces que canceló viajes. Las promesas rotas. Y ahora, aquella niña dormía en su sofá, llevando en su sangre la mitad de él y la mitad del amor que había perdido. Cuando Lily despertó, sus ojos verdes, idénticos a los de Eleanor, se encontraron con los suyos. No hubo palabras al principio. Solo una mirada larga, cargada de una conexión inexplicable. La niña no parecía asustada. Lo observaba con curiosidad, como si en el fondo supiera quién era. Los días siguientes fueron una tormenta emocional. Alexander ordenó pruebas de ADN oficiales. Confirmaron lo inevitable. Lily era su hija. Su única hija. Pero aceptar la verdad era solo el inicio. Alexander no sabía ser padre. Sabía cerrar contratos, despedir ejecutivos, duplicar inversiones. No sabía cómo trenzar cabello, cómo responder a preguntas sobre estrellas o cómo consolar una pesadilla nocturna. La presencia de Lily en la casa de campo transformó el silencio en vida. Dibujos sobre la mesa. Risas en el jardín. Pequeños zapatos junto a la puerta. Al principio, la distancia entre ellos era evidente. Lily era educada pero reservada. Había crecido con la historia de un padre ocupado, poderoso, distante. No lo odiaba, pero tampoco lo conocía. Alexander intentaba compensar con regalos costosos, juguetes importados, promesas de viajes. Pero pronto entendió que la niña no necesitaba lujo. Necesitaba presencia. Una tarde, mientras caminaban junto al lago, Lily le preguntó por qué no había estado cuando ella aprendió a montar bicicleta. No fue un reclamo agresivo. Fue una pregunta inocente que lo destrozó por dentro. Alexander sintió por primera vez el peso real de su ausencia. Aunque no supiera del embarazo, había estado ausente emocionalmente mucho antes. Esa noche no pudo dormir. Se sentó en el porche mirando las estrellas y entendió que el imperio que había construido no tenía sentido si no podía construir una relación con su propia hija. Por primera vez en décadas, tomó una decisión que no estaba basada en números. Delegó responsabilidades. Canceló proyectos. Anunció que reduciría su presencia en la empresa para enfocarse en asuntos personales. La prensa especuló. Los socios se inquietaron. Pero Alexander no retrocedió. Con el tiempo, empezó a aprender. Aprendió a escuchar. A pedir perdón sin excusas. A sentarse en el suelo para armar rompecabezas. Aprendió que la risa de Lily valía más que cualquier contrato multimillonario. La transformación no fue instantánea ni perfecta. Hubo momentos de frustración, de dudas, de miedo a fallar. Lily también necesitaba tiempo para confiar plenamente. Pero cada pequeño avance era una victoria. Cada abrazo espontáneo era una prueba de que el amor, incluso tardío, puede florecer. Un año después, la casa de campo ya no era un refugio de soledad. Era un hogar. Alexander plantó un árbol en el jardín en memoria de Eleanor, junto a Lily. Mientras enterraban las raíces en la tierra, sintió que también estaba plantando una nueva versión de sí mismo. Entendió que casi se había desmayado aquel día no solo por la sorpresa, sino porque estaba frente a la vida que pudo haber perdido para siempre. El destino le había dado una segunda oportunidad que muchos nunca reciben. Si esta historia ha tocado tu corazón hasta aquí,
Tómate un momento para darle like, compartir este video y escribir en los comentarios qué parte te hizo sentir más emoción. Tu interacción ayuda a que más personas crean en el poder del perdón y la familia. Y antes de que termine, quiero pedirte algo especial. Escribe en los comentarios la palabra renacer si tú también crees que nunca es tarde para empezar de nuevo. Porque al final, Alexander Wetmore comprendió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias ni en sus propiedades dispersas por el mundo. Estaba en la pequeña mano que se aferraba a la suya mientras cruzaban el jardín, en la voz que lo llamaba a dar con una mezcla de timidez y orgullo, en la posibilidad de ser mejor hoy que ayer. Y así, el hombre que casi se desmaya al descubrir un secreto inesperado, terminó aprendiendo que a veces lo que más nos asusta es exactamente lo que puede salvarnos.